Muchas gracias, senador. A continuación, Patricia Doneau. Patricia. Sí, aquí estoy. Gusto en saludarlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Patricia nos va a hablar sobre comunicación, herejía, la estrategia ecologista del futuro. Gracias, un saludo a todos. Estamos aquí reunidos porque nos preocupa y ocupa el bienestar del planeta y de todos los seres vivos que lo habitan, en una relación de interdependencia que se expresa hoy día en un equilibrio frágil muy cerca de la ruptura. Como periodista, mi área de trabajo ha sido la fuente política y como académica, la comunicación política en el ámbito psicosocial, por lo que este discurso discurre en los espacios del quehacer de los partidos políticos y los gobiernos ecologistas. Hace medio siglo, la ecología política empezó a tomar forma. Algunos movimientos ambientalistas de la segunda mitad del siglo XX adoptaron este camino con la legítima aspiración de gobernar, aspiración que fue vista más como un medio que como un fin, un medio eficaz para avanzar en los procesos de desarrollo sostenible y de justicia social. Esta tendencia cristalizó en partidos que en todo el mundo se han ido integrando a los cauces institucionales propios de las democracias representativas. Lamentablemente, estos cauces políticos han devenido insuficientes para provocar el cambio que requiere el planeta ante la operación de los mecanismos de control del sistema globalizador. Es este sistema el verdadero adversario de los ecologistas. Se trata de un poder supranacional de naturaleza biopolítica, aquel que Foucault describió como capaz de atravesar cuerpos y psiques. Y este poderoso adversario tiene como arma de predilección el discurso operado como un mecanismo de control, que deconstruye y reconstruye el pensamiento social mayoritario. El biopoder o somatopoder, en términos de Foucault, ha estado ocupado creando y acaparando gigantescas corporaciones de comunicación supranacionales para constituir una hipereficiente red de propaganda sin fronteras. Los medios de comunicación en el siglo XXI dejaron de ser canales del poder para convertirse en el poder mismo, un poder capaz de crear y reproducir mensajes que penetran diariamente la psique de miles de millones de seres humanos. No es anodina la creación de este mecanismo de control. Moscovici demostró aún antes de que irrumpiera en escena esta hidra de Lerna del siglo XXI, que en su operación de control el poder es enormemente consistente y que esta consistencia universalizada, aunada a la repetición sincronizada, hace que el individuo perciba su discurso como la voz autorizada de la sociedad a la que pertenece este individuo. De ahí el conformismo con la dogma, la aceptación de la norma globalizadora, de ahí que no se perciba como sumisión, sino como un proceso de inserción e integración aspiracional a la comunidad global. De acuerdo a investigaciones de Moscovici y otros, los individuos expuestos constantemente a la propaganda repetitiva se impregnan del mensaje y lo adoptan sin tener siquiera conciencia de ello. Es el fenómeno llamado conversión. El mecanismo consiste en crear un discurso que es introyectado en miles de millones de seres humanos para alcanzar la meta de producción y consumo siempre constante y siempre creciente. Este dogma producción-consumo, sin frenos, sin fronteras, está en el origen mismo de la ruptura ecológica. El estilo de vida impuesto a la humanidad por este poder supranacional obliga a los ecologistas a desarrollar estrategias locales de contención, de reconstrucción del pensamiento social, para poder cristalizar la agenda ambiental en las comunidades. Por supuesto que hay que continuar avanzando y fortaleciendo lo ganado como partidos políticos y miembros de gobierno, pero es imprescindible hacer un esfuerzo paralelo para comunicar nuevamente con la fuerza de una minoría activa y así contrarrestar el mensaje antiecologista del sistema globalizador. Quienes hicieron posible hace unas décadas el nacimiento de la opción ecopolítica actuaron en su momento como una minoría activa, promotora de contranormas en sus comunidades. Sabían que tenían que presentar con decisión y constancia la visión ecologista, una nueva visión del mundo que desde sus orígenes fue atacada, denigrada. Y a pesar de ello, la consistencia de su discurso logró crear una agenda social ambiental. Hoy día enfrentamos un escenario mucho más complicado que el del siglo XX. Aprovechando su capacidad de establecer la agenda de aquello en lo que la sociedad debe pensar, los medios dictan el sentido y la dirección del imaginario colectivo. Es la máquina comunicatriz de la que hablaban Hart y Negri y que se ha convertido en el instrumento más depurado de la sociedad de control. Los individuos, las comunidades,
de cuyas actitudes y conductas cotidianas depende la posibilidad real de establecer un estilo de vida sustentable, son sistemáticamente invadidos, invalidados y teledirigidos desde la cuna. Ya sea que estos individuos formen parte de gobiernos, de empresas o de la sociedad civil, el hecho es que están condicionados para desear todo aquello que se les indica deben desear y para necesitar todo aquello que se les dice que deben de necesitar. Esta es la sociedad que construye el sistema globalizador, reconfigurando las cosmovisiones de los pueblos del mundo, ajustándolas a sus requerimientos de producción y consumo sin límite. Estamos ante una forma perversa de colonización, perpetrada mediante una aculturación forzada de este biopoder que segrega, polariza, pero sobre todo que controla psiques y cuerpos para alcanzar su objetivo, una espiral interminable de producción y consumo. Para asegurar la integridad del sistema que están implantando, para evitar la entropía, para destruir cualquier anomia que aparezca en escena, sin parar ni un instante, ingresan sistemáticamente a la psique de los individuos con discursos destinados a mantenerlos en una constante interacción con la máquina comunicatriz, la cual perfecciona día a día sus técnicas de segregación, miedo, aislamiento, dependencia, porque estas condiciones permiten la propagación de representaciones sociales de manera más rápida y eficiente. Los ecologistas en el pasado, cuando actuaron como una minoría colectiva, lograron crear la agenda ambiental que colocaron en el pensamiento social mayoritario. Al hacerlo, cambiaron la visión de una humanidad que aceptó como normal lo que antes eran contranormas. Como consecuencia de ese difícil trabajo de rebeldes que se dio a lo largo de varias décadas, la entonces herejía ambiental se expandió e ideas como conservar los bosques o cuidar el agua hoy son la norma y forman parte del pensamiento social mayoritario. Y es por eso también que hoy es parte de la normalidad el votar a favor de partidos que se preocupan y ocupan de la ecología. El impacto de la influencia social inconsciente de los ecologistas, que operaron como una minoría activa, dio sus frutos. Pero eso fue solamente un primer paso. Para que las actitudes cristalicen en conductas de vida sustentable, es necesario combatir el dogma globalizador que promueve el discurso contrario y coloca a los individuos ante una disonancia cognitiva. Los propios ecologistas, como partidos políticos y oposiciones institucionalizadas, sufren de esta disonancia, pues su identidad está atravesada por los saberes socializados como instituciones que actúan dentro de los cauces del sistema y al mismo tiempo por los saberes socializados de la ecología profunda. Un discurso profundamente ecologista es absolutamente incompatible con el discurso del sistema globalizador. Pero lo que no es incompatible, lo que sí es viable, aunque sea complicado, es trabajar sistemáticamente en dos frentes, manteniendo la operación político-electoral institucionalizada y al mismo tiempo, en paralelo, desarrollar una estrategia de comunicación política con el nivel de constancia y conflicto que hace que las contranormas de las minorías activas acaben siendo adoptadas por las mayorías. Dado que el sistema globalizador controla prácticamente toda la comunicación supranacional, este esfuerzo de comunicación ecologista rendirá frutos si se juega en el terreno local con visión universal. Para el orden globalizador, la diversidad de identidades culturales en el planeta es un obstáculo. Meros montículos a aplanar, porque las comunidades que pierden su identidad histórica se entregan a la globalización. El biopoder supranacional no quiere comunidades con tradiciones seculares, ni con identidad propia. Lo que quiere es una masa de productores y consumidores, que mientras más desconectados estén de su comunidad, mientras más aislamiento resientan, más miedo tendrán y más fáciles serán de persuadir y controlar. La cultura de un pueblo, su esencia profunda, eso que le da su identidad a una comunidad como resultado de su historia, tiene un valor inconmensurable para los ecologistas. Por eso hay que hacer esfuerzos para preservarlas y fortalecerlas, pues el camino al futuro ecologista corre a través de ellas. Es la identidad profunda ecológica de nuestros pueblos la que hay que recuperar. Hacerlo requiere de un trabajo sistemático de difusión, promoción y persuasión a nivel local, caminando al lado de las comunidades para ayudarles a redescubrir los valores profundos de la ecología y juntos reconstruir el pensamiento social mayoritario de su comunidad. El futuro de la ecopolítica necesita el trabajo en este segundo frente, un trabajo de comunicación con la pasión y la tenacidad de una minoría activa, a través de mensajes locales asentados en la identidad cultural de cada comunidad,
pero con una visión universal. El éxito de la ecopolítica en el futuro no se medirá por el creciente número de votos. Esa será solo la consecuencia del trabajo que realmente los hará exitosos y que depende de su capacidad para comunicar nuevamente con la pasión de una minoría activa, para recuperar y reconstruir el pensamiento social mayoritario acorde a la agenda ecologista, y así, con acciones locales y una visión universal, recrear comunidades capaces de vivir sustentablemente y en libertad. Muchas gracias, Patricia. A continuación, Ricardo Villalba. ¿Está presente? Sí. Le damos la palabra a Ricardo Villalba, él nos va a hablar